Saludos y bienvenidos a nuestro canal de Derecho. En esta oportunidad vamos a tratar sobre la responsabilidad civil. Es la obligación legal de reparar un daño causado, buscando restaurar a la víctima a su estado anterior mediante una indemnización económica o reparación en este. Me acompañan en este grupo el compañero Jorge Villalobos, el compañero Jesús Echeverría, la compañera Mirlaila Cruz y mi persona Amir El-Suki. En esta oportunidad vamos a tratar sobre lo relativo a la culpa, las características de la culpa, el daño, daños y perjuicios y su cuantificación. Y por último, relación de la causalidad y personas jurídicas. La culpa, inejecución de un deber que la persona debió conocer y observar. En el artículo 1185 del Código Civil venezolano consagra el principio de responsabilidad por culpa en estos términos: el que con intención y por negligencia y imprudencia han causado un daño a otro y está obligado a repararlo. Elementos de la culpa. Tenemos la conducta, activa u omisiva. Para que se configure la culpa es necesario que exista una conducta voluntaria, es decir, que la acción u omisión que realiza el sujeto activo debe poder ser referido de voluntad del ser humano. También tenemos el nexo causal. Se define como el nuevo nexo a la relación que existe entre el hecho causa que causa el daño. En el daño en sí es una relación que causa efecto. Esta relación causal permite establecer hechos susceptibles relacionados al daño. También tenemos el daño típico, que es la lesión de interés jurídicamente protegido. Como también tenemos la última, que es la falta de previsión. Es necesario que el hecho no deseado sea consecuencia de un comportamiento voluntario, contrario a las normas o reglas de la conducta que imponen el hombre a una actuación prudente y diligente, de tal de evitar hechos dañosos. Nos vamos a referir sobre el daño, entendiendo que en el derecho civil no puede haber responsabilidad si no hay daño. El daño lo podemos definir como el perjuicio o menoscabo que sufre una persona jurídica o persona natural en su patrimonio, el cual lesiona abiertamente sus bienes, sus derechos y sus intereses. Para que pueda resarcirse o indemnizarse el daño, debe cumplir ciertas condiciones, ¿verdad? Que sea cierto, es decir, no se indemniza lo que no existe, que sea personal, la persona afectada es quien hace el reclamo ante los tribunales, y que sea directo, es decir, que existe una causa-efecto entre el hecho ilícito y el daño final ocasionado. Eh, el daño también tiene una clasificación, que son daños patrimoniales, los cuales son propiamente dicho los daños materiales. En ese sentido, los daños materiales se clasifican en daños emergentes y el lucro. Los emergentes son aquellos que es la pérdida efectiva del bien objeto del daño. Y el lucro es aquella parte del daño que deja de percibir la persona por el objeto dañado. También podemos mencionar otro tipo de daño, como es el daño moral. El Código Civil venezolano lo establece en el artículo 1196, donde se contempla que el dolor, el sufrimiento y la pérdida de reputación forman parte del daño moral. Este daño moral, de acuerdo a este artículo, pudiera ser indemnizable de acuerdo a la decisión judicial que tome el juez al respecto. Y perjuicios. En el derecho civil venezolano se definen como el menoscabo, pérdida o detrimento que sufre una persona en su patrimonio o en sus sentimientos, causado por el incumplimiento de una obligación o por un hecho ilícito. Representan la consecuencia jurídica de la responsabilidad civil, que es la obligación de indemnizar a la víctima para restaurar el equilibrio roto. Daño: toda lesión o menoscabo a bienes, derechos o intereses de una persona. Perjuicio:
la pérdida económica o beneficio dejado de obtener como consecuencia del daño sufrido. En nuestro Código Civil venezolano, en su artículo 1264, establece que las obligaciones deben cumplirse exactamente como fueron contraídas, responsabilizando al deudor por daños y perjuicios en caso de incumplimiento o contravención. Tipos de daños. Artículo 1273 del Código Civil. Daño material. Afectación de bienes físicos o patrimoniales. Daño moral. Lesión a la dignidad o sentimientos de una persona. Daño emergente y lucro cesante. Es la pérdida efectiva o beneficio que se dejó de obtener a causa de la pérdida. Cuantificación de daños y perjuicios. Implica determinar el valor económico de las lesiones o intereses patrimoniales o morales para lograr la reparación plena de la víctima mediante una experticia complementaria de fallo. Ahora hablaremos sobre la relación de causalidad, un pilar fundamental del derecho civil. En términos sencillos, es el nexo físico y jurídico que une un hecho determinante con el daño producido. No basta con que ocurra un daño para que exista responsabilidad. Debemos probar que ese daño es consecuencia directa de la conducta de la gente. A lo largo de la historia han surgido diversas teorías para explicar este nexo. Las más destacadas son la equivalencia de condiciones, donde todas las causas que contribuyen al daño se consideran iguales. La causalidad adecuada, que es la más aceptada hoy y sostiene que solo es causa aquella que, según el curso normal de las cosas, es idónea para producir el resultado. Para que esta relación exista, se requiere que el vínculo sea necesario, es decir, que si el daño no habría ocurrido y que sea directo. ¿Por qué esto es tan importante? En la responsabilidad civil, la causalidad es el filtro de justicia. Nos permite determinar a quién se le debe imputar el daño y hasta dónde llega su deber de indemnizar. Sin un nexo causal probado, no hay obligación de reparar. Esta es la base de la reparación del daño, ya que asegura que la víctima sea compensada por quien realmente causó el perjuicio, evitando castigos arbitrarios. Finalmente, esto también aplica a las personas jurídicas. Las empresas u organizaciones responden por los daños causados por sus representantes o dependientes en el ejercicio de sus funciones. Aquí el nexo causal se extiende en la estructura organizativa. En conclusión, entender la causalidad es entender quién, cómo y por qué debe responder ante la ley. Muchísimas gracias por su atención.